Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a exponer sobre las partes del cerebro. En las partes del cerebro, cómo funciona el cerebro y sus partes también cómo funcionan. Comencemos. El cerebro en sí pesa 1,5 kg y gran parte del peso se lo lleva el cerebelo, ya que es la parte más pesada, se podría decir. Pero el peso no influye mucho tal vez en la postura, el movimiento, la percepción de sentidos, ya que cada persona es diferente y podría ser que su peso varíe, tal vez aún sea mayor o menor. El cerebro está conformado por 78% de agua, 10% de grasa y 8% de proteína. Equivale solo al 2% de todo el peso corporal y 20% de la energía que producimos día a día se la conlleva al cerebro. Sus funciones principales son el procesamiento de estímulos, la percepción de los sentidos, ya que el cerebro en sí hace que podamos entender todo el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos cuidar mejor el cerebro? De la forma neurológica sería practicando juegos lógicos o también leyendo o haciendo mucha lectura día a día, ya que de esa manera el cerebro está en constante aprendizaje. Otra característica que también podría afectar al cerebro es el estrés, ya que muchas personas llevan una rutina muy monótona y esto hace que el cerebro se estrese subconscientemente. Así que no está mal que de vez en cuando se innove o se varíe un poco en esa rutina. Ahora, el cerebro, las partes del cerebro está conformado por el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho prácticamente se basa en la intuición o reconocimiento de caras, voces, melodías y también los recuerdos lo procesa de manera pero en imágenes. El hemisferio izquierdo no es tan, por decirlo así, artístico, ya que como hemos podido ver, el hemisferio derecho es melodías, música, arte. En cambio, izquierdo es más lógico, se basa en el razonamiento. Y cuando cada hemisferio se complementa, esto hace que podamos tener un aprendizaje óptimo, ya que si una persona balancea bien entre sus conocimientos de cada hemisferio, puede facilitarle el aprendizaje, porque hay personas que también son buenas en el arte, así que son más del hemisferio derecho. Otras personas pueden ser buenas en los números y solo usan más el hemisferio izquierdo. Sigamos con la corteza cerebral. Es una capa delgada y plegada y esta ayuda a que el cerebro esté todo cubierto de esta corteza cerebral. Ahora sigamos con los lóbulos. Son 4 lóbulos: lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. El lóbulo frontal está ubicado detrás de la frente. Se encarga de gran parte del pensamiento, la imaginación, planificación y el comportamiento de cada persona. El lóbulo parietal se encarga de la percepción de los sentidos, o sea, cada vez que usamos uno de nuestros sentidos, se procesa todo en el lóbulo parietal y ayuda a que de una vez puesta. En el lóbulo temporal se utiliza más el sentido de la audición, ya que se procesa el lenguaje de cada persona. Y además interviene en la memoria. Luego sigue el lóbulo occipital, que está en la parte trasera. Esta más se refiere al sentido de la visión, ya que procesa todo lo que vemos. Y en teoría, los 4 lóbulos son muy importantes, cada uno tiene su propia función y cada uno aporta a nuestro cerebro. Si uno de estos faltara, uno de estos tuviera un golpe, dañara, completamente toda nuestra personalidad se cambiaría. Sigamos con el cerebelo, que es una de las partes más importantes de todo lo que está constituido el cerebro, porque regula aspectos muy importantes de la persona, como la postura, el equilibrio y la coordinación.
sigamos con la parte del hipotálamo, que se encuentra dentro del cerebro y está ubicado, el hipotálamo está ubicado dentro del cerebro y sus funciones son como los ciclos de sueño, regular la temperatura del cuerpo de cada uno, el hambre y el ánimo, o sea, la personalidad de cada persona y su autorregulación. El hipocampo está ubicado en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal y se conecta y es importante para la memoria y el aprendizaje. Luego está el tronco encefálico, que es esta parte amarilla de acá. El tronco encefálico se ubica en la base del cerebro humano, como se puede ver, y se conecta con la médula espinal. Y está compuesto por 3 áreas que permiten que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central. Ahora, el cerebro está dividido en 3 partes para simplificarlo todo. El cerebro posterior, que es la parte baja, como el cerebelo, el tronco encefálico y el bulbo raquídeo. Y es la parte menos desarrollada de todo el cerebro y se encarga de la supervivencia y control del movimiento. Ahora, el cerebro medio, que es esta parte de acá, como dice medio o mesencéfalo, se conduce por los impulsos motores y sensitivos entre ellos. Su correcto funcionamiento de esta parte es un prerequisito para la experiencia consciente. Las lesiones en esta área del cerebro son responsables de algunas cosas como trastornos del movimiento, temblores, rigidez o problemas en el movimiento de cada persona, así como lesiones en el cerebro posterior, como el cerebelo bulboraquídeo, podría conducir a la muerte. Ahora el último, que es el cerebro anterior, que es toda la parte trasera por donde estaba el lóbulo occipital, está constituido y es la parte más desarrollada, evolucionada de todo el cerebro. Está constituido por el telencéfalo, que es prácticamente el cerebro en sí, y el diencéfalo, que está constituido por los 2 hemisferios y por lo que se sitúa dentro del cerebro, como sería el hipotálamo. Y esto es toda mi exposición, profesor. Espero que me haya podido expresar bien. Aquí está mi maqueta del cerebro. Todas las partes, los 2 hemisferios, que serían hemisferio derecho, izquierdo, los 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, el cerebelo y aquí es un tronco o su base del cerebro. Muchas gracias.